resortes para manejar la economía. Primero, nacionalizar. El segundo, relación con la banca. Tercero, bolivianización de la economía. Cuarto es la redistribución de la riqueza. Esta es la tasa de reducción de la extrema pobreza. Somos un país donde de cada 10 bolivianos, 4 eran extremadamente pobres y 6 eran pobres. A un país donde de cada 10 bolivianos, 3 y un poco son pobres y 1 y mitad son extremadamente pobres. Esto todavía es una tasa de pobreza elevada, pero hemos tenido una caída libre en la última década de la pobreza y de extrema pobreza. Este es un hecho de justicia, es un hecho de justicia social, que la gente pueda alimentarse 3 veces al día y pueda satisfacer mínimamente sus condiciones básicas de existencia. Pero también este es un hecho económico, porque si usted reduce la pobreza y la extrema pobreza, significa que gente que está en este sector pasa a sectores de ingreso medio. Y si pasa a sectores de ingreso medio, quiere decir que puede gastar más. Y si puede gastar más, quiere decir que puede dinamizar más la economía local. Este es uno de los motores internos de nuestro crecimiento. Ampliación de mercado interno. Este es un motor que va a durar todavía unos 5 años más. En los últimos 10 años hemos sacado de la extrema pobreza al 25% de los bolivianos. Y entonces tiene usted gente de ingresos medios que puede comprar un poco más de ropa, que puede comprar un poco más de comida, que puede desplazarse en un servicio público, que puede consumir un poco más de energía, y eso genera dinámica de la economía interna. Buena parte de nuestro crecimiento como sociedad ha radicado en sacar a la gente de la extrema pobreza y de la pobreza, justo, pero también económicamente importante. Este motor, si logramos nuestros objetivos, la idea es de que para el año 2025 esta tasa llegue a un 7%, y entonces a partir de ese momento este combustible económico, la justicia como combustible económico, habrá de dejar de funcionar, y para entonces la economía boliviana tiene que tener otro tipo de combustibles para mantener las tasas de crecimiento por encima del 5%. Otra de las políticas de justicia social ha sido el incremento del salario mínimo. Partimos de una economía que tenía un salario mínimo de $56 a una economía que tiene un salario mínimo de $300 aproximadamente. Sigue siendo un salario básico mínimo, pero es un salario básico que se ha multiplicado por 5, un poco más, se ha multiplicado el salario mínimo de los bolivianos. Y políticas de selectiva industrialización en el gas, LNG, urea y amoníaco, fundir los minerales o simplemente sacar minerales como tierra, industrialización del litio, del agua rica, cloruro de potasio, carbonato de litio, hidróxido de litio. Una parte de la industrialización del litio lo estamos haciendo con recursos propios, los bolivianos. Otra parte comenzamos a hacerla con los alemanes y otra parte con los chinos, dependiendo de los tipos de productos derivados que salgan de las aguas. En agricultura, ya había una agricultura semi-industrializada en el sector privado. Mejorar la agricultura del sector tradicional mediante cambio de tecnología, modificación de las semillas y asociarnos entre Estado y sector privado para producir etanol y en este año biodiesel. Somos importadores de diésel y la idea es una asociación entre la empresa de petróleo con el sector campesino y empresarial para que produzcan
Hoy están produciendo alcohol y eso lo venden a la empresa de hidrocarburos que lo convierte en, que hace el etanol. Y este año avanzar para que haya la utilización de distintos productos agrícolas que puedan convertirse en diésel. Y el Estado fija un precio con incentivo para que la gente se sienta llamada a producir ese producto. En la manufactura, el sector privado es el que encabeza el sector manufacturero y el Estado ha hecho intervenciones muy precisas. Cemento, plásticos para colocar gas a las viviendas y gradualmente esta del conocimiento, que es también una asociación con sectores privados, de dos maneras. Ver qué industrias de software hay en Bolivia, qué requieren las industrias de software que son privadas, el Estado financiar becas o financiar cursos para que esos jóvenes puedan entrar más rápidamente hacia el sector privado, pero otra parte de las becas y otra parte de los estudios para el sector estatal en las áreas de telecomunicaciones, en las áreas del litio, fundamentalmente. Una sexta característica es de que somos un país que no se ha cerrado al mundo, pero lo ha sabido hacer de una manera selectiva. Estas son las exportaciones de Bolivia. Desde los años 50, 60, 70, 80, 90, 2000, y a partir de aquí tiene un repunte de las exportaciones de Bolivia. Se decía que un gobierno popular, un gobierno populista, un gobierno socialista, un gobierno se cerraba al mundo, ¿no es cierto? Nos hemos abierto al mundo, exportamos 10 veces más que hace 20 años, que hace 15 años. Hemos diversificado los mercados, pero nos abrimos al mundo en lo que necesitamos y protegemos al país en lo que necesitamos. Proteccionismo en ciertas cosas, apertura en otras. Proteccionismo en aquello que puede dañar a nuestra economía, apertura al mercado mundial en lo que necesitamos para exportar. Entonces no hemos tenido una mirada fundamentalista de la economía. No tenemos la lógica de que exportar o morir, tiempos neoliberales. Tampoco tenemos la mirada de sustitución de importaciones, sino produzcamos lo que podamos, ser competitivos y protejamos eso, exportemos lo que se pueda, y entonces recogemos de estas dos grandes corrientes libre proteccionistas y librecambistas que vienen desde el debate de Adam Smith del siglo XIX. Recogemos lo que necesitamos. No tenemos una mirada, digamos, la principista de la relación con el mundo, ni principista de la relación con el mercado interno. Y eso ha permitido que la economía últimamente tenga altos niveles de exportación, pero a la vez una economía que crece en función del mercado interno. El mercado interno es el que nos sostiene, pero es una economía que también ha diversificado y ha incrementado sus exportaciones. Esto ha permitido que parte del sustento económico tenga que ver con el papel de la inversión. El Estado ha asumido un papel de inversión muy importante. De hecho, hoy el Estado boliviano controla un 38% de la economía boliviana. De cada 100 pesos bolivianos que se producen al año, 38 los genera el Estado y los redistribuye el Estado. Y buena parte de lo que hace el Estado es invertir. Ha multiplicado la inversión pública. De hecho, la inversión pública, no traje la gráfica, la inversión pública duplica en porcentajes a la inversión privada. No estamos muy contentos, quisiéramos que la inversión privada fuera un poco más, pero en todo este tiempo para poder dinamizar la economía, hacer justicia social, sacar a la gente de la pobreza, es el Estado quien ha tenido que asumir un papel preponderante para generar empleo, para invertir en áreas específicas, para llevar dinero hacia la educación, etc. Ahí resumiría básicamente las continuidades y los cambios en la estructura económica del país. Seguimos siendo un país primario exportador, pero no somos un país cuya economía depende exclusivamente de las exportaciones de gas y de minerales.
Somos un país que gradualmente va diversificando selectivamente producción industrial. Somos un país que está manteniendo una tasa de crecimiento saludable y en algunos casos envidiable de promedio 4,8 al 5% en los últimos 14 años. Es el periodo más largo de crecimiento en los últimos 100 años de Bolivia y quisiéramos que esa tasa de crecimiento se mantuviera por lo menos unos años más. Buena parte del crecimiento se ha debido a mercado interno, pero también hemos sabido aprovechar de manera oportuna las opciones o las ventanas que nos daba los precios altos de los minerales y los precios altos del gas. Pero no hemos depositado en las exportaciones nuestro futuro económico. Siempre decimos tenemos como dos motores, el motor del mercado interno y el motor del mercado externo. Cuando el motor del mercado externo ha fallado, como ha pasado con otros países de América Latina, nos ha mantenido el motor interno, el del mercado interno. Ese es el que nos ha mantenido que la tasa de crecimiento sea así. Voy a pasar ahora a la segunda parte que tiene que ver con la estructura social boliviana. Mostramos anteriormente un gráfico donde se mostraba que la economía agraria campesina ha ido perdiendo importancia, pero no ha desaparecido. Y aquí está también la gráfica de las personas que viven en el campo. El 73% de los bolivianos vivían en el campo en el año 1950. Y hoy vive el 24% de los bolivianos vive en las zonas rurales. Hay una caída de la importancia porcentual. Pero esto es lo que quería yo que se fijen. En términos absolutos, la familia campesina ha aumentado. Hay una descampesinización relativa y hay una recampesinización absoluta. Las personas que vivían en el campo en el año 50 eran 1.900.000. El 2001, 3.100.000. El 2012, 3.200.000. Y está calculado que al 2020 van a ser 3.400.000. Disminuye la importancia relativa, se incrementa el número absoluto de personas que viven en el campo. Descampesinización y recampesinización de la sociedad boliviana. ¿Por qué es importante esto? Porque si solamente hubiéramos tenido un proceso de descampesinización absoluta, no se podía haber entendido por qué en el año 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 el movimiento campesino fue tan importante para modificar el sistema político boliviano. Este es un hecho muy importante porque creo que es la única sociedad latinoamericana que tiene esta cualidad de descampesinización y de recampesinización simultáneamente. Creo encontrar en esta cualidad específica de la sociedad boliviana un elemento demográfico de la importancia luego política de las organizaciones campesinas e indígenas en todo este ciclo rebelde de los años 2000. Esta es una gráfica del asalariamiento. El rojo es de los trabajadores que tienen un salario fijo, el rojo es sector público, el azul es el privado, y como a partir del 2015 se invierte y el sector privado es más importante que el sector público. Estas son las personas que tienen no solamente un salario, sino que tienen seguridad social y que tienen aporte a las AFPs y que están bajo la Ley General del Trabajo. Pase, por favor. El analfabetismo. Una segunda cualidad de la sociedad boliviana es una población que está teniendo niveles de educación regular mayores. Los analfabetos el año 50 eran el 73% de las personas analfabetas. El año 92 el 20%.
Y ahora estamos con una tasa de analfabetismo del 2.4%. El gran momento se dio acá, en el año 2007, cuando caímos debajo del 8%, que es lo que te piden Naciones Unidas para establecer el mínimo necesario en la sociedad actual. Esta es una gráfica de los estudiantes. Hasta el año 91, las personas que están en primaria, los primeros 6 años llegan al 77%, pero los que pasan a la secundaria llegan a un 14%. Es decir, que los niños, por lo general, de sectores pobres y campesinos, mandaban a sus hijos al colegio hasta el nivel básico, pero no los llevaban al colegio al nivel secundario. No hay datos acá, aquí hay un hueco, el INE no tiene los datos acá, y a partir del año 2003, 2002, comienza a modificarse esta curva, y hoy por hoy 47% de los niños inscritos están en el nivel primario y un 40% de los niños inscritos están en el ámbito de nivel secundario. La nueva Constitución establece la obligatoriedad de la educación secundaria. Entonces, llega un momento que tiene que ser igual. La misma cantidad de niños que van a primaria tiene que tener su correlato con la cantidad de niños que van a la secundaria, y que no tiene que haber deserciones ni familias que sacan al niño de la educación secundaria. Es decir, que no es únicamente el ámbito de la familia o del gremio en lugar de la socialización, sino que también ya la escuela se incorpora como un ámbito de socialización de las personas, con todas las cosas buenas y a veces malas que trae en la sociedad moderna, el que la escuela sea también un nivel de socialización incluso más importante que el de la familia, para construir preceptos lógicos, preceptos morales, preceptos instrumentales y preceptos procedimentales de la actividad diaria y del sentido común de las personas. Aquí tenemos una fuente de construcción de sentido común, y aquí tenemos una otra fuente de construcción de sentido común. Este para mí es un dato relevante para entender las mentalidades, las sensibilidades y las formas de socialización de la familia boliviana en la actualidad. La escuela ya aparece como un elemento central de la socialización y del imaginario de superación de las personas. Antes era el cuartel, hasta los años 60 y 70. Hoy es el colegio, hoy es la educación. Esta es la gráfica de las personas que van a la educación terciaria, a la universidad. De un 6% el año 90 a un 17% el año del total de los estudiantes que han pasado el colegio. Es bajo, creo que la tasa latinoamericana es del 27%, aún es bajo en Bolivia, pero partíamos de un piso muy bajo, del 9% al 17%. Las universidades mantienen el régimen de educación gratuita, y una parte de la renta del gas se dirige directamente a financiar el sistema universitario. Aparte del dinero que recibe de los impuestos, una parte de las tasas del gas van a la universidad, que los administra autónomamente. Eso ha mejorado mucho su infraestructura, aunque no necesariamente la investigación. Esperemos de que eso suceda, pero cada vez más jóvenes en edad de ir a la universidad lo están haciendo. Hoy el 17%, y que nos movamos entre un 25 y 30% la siguiente década sería una buena cosa. Pase, por favor. Este es un índice del envejecimiento de las personas, de la posibilidad de vivir más. El año 50, en promedio, las personas vivían 39 años. El año 80, en promedio, 49 años.
El año 2000 en promedio 55 años y el año 2018 en promedio 68 años. En la última década la gente ha podido extender sus años de vida a 10 años. Es una buena cosa. Mujeres un poco más, varones un poco menos. ¿Qué significa esto? Que, bueno, primero que es un derecho social que las personas puedan vivir más tiempo. Segundo que cada vez aumentan más las personas mayores. Hay un envejecimiento gradual de la sociedad. Y en tercer lugar, que eso también conlleva un conjunto de necesidad de gasto social hacia las personas de la tercera edad. Y esto se traduce en la siguiente gráfica. Años 70, años 90, 2000, 2012, 2018. Compararemos estos dos. El verde son las personas que tienen de 0 a 18 años. La mayoría de la población muy joven, un 50%. Hoy sigue siendo la mayoría, pero ya no tan mayoría, es un 40%. Y las personas de más de 51 años eran el 10%, ahora son el 15%. Entonces hay un gradual envejecimiento de las personas que sucede en toda sociedad moderna, ¿no? Y como mostraban las tasas de crecimiento de la población, hemos pasado de 2.5, 6 hijos por familia, a una tasa de 1.1, es decir, de un hijo por familia. Es también una modificación de la estructura demográfica y de la composición etaria de la sociedad boliviana, que trae otro tipo de necesidades y de problemáticas sociales, como lo vamos a ver después. Esta es una gráfica que siempre me gusta mostrarla. Esta es la cantidad de personas en porcentaje de ingresos bajos, pobres. Esta es la cantidad de personas de ingresos medios. Y esta es la cantidad de personas porcentualmente de ingresos altos. Hasta aquí éramos una sociedad mayoritariamente pobre. Es el año 2008. Una sociedad donde este sector de ingresos bajos era mayoría. A partir de acá, 2009 en verdad, dejamos de ser un país donde la mayoría sea de ingresos bajos. Seguimos teniendo un elevado porcentaje de personas con ingresos bajos, pero la mayoría ya tiene ingresos medios. Siguiente. ¿Qué significa? Que se modifica el famoso triángulo de la sociedad boliviana. Los pobres, la mayoría, 61%, sectores medios de ingresos y los ricos. Los pobres ya no son la mayoría. Pero ya no son la mayoría. Lo que es la mayoría es el sector de ingresos medios. Es un hecho de justicia social. Pero esto también modifica comportamientos sociales y acciones colectivas. Y discursos. Porque la construcción de discursos y de formas organizativas correspondientes a los sectores de ingresos bajos que no han satisfecho necesidades básicas son distintos a los discursos en parte y a las construcciones organizativas en parte de los sectores que tienen satisfecho condiciones básicas de existencia. Nos hemos convertido en una sociedad de ingresos medios, que no significa de clase media, necesariamente, es el viejo debate. Tener ingreso medio no necesariamente es clase media, porque aquí adentro hay una investigadora inglesa que estudió, no me acuerdo el nombre, Sandra Pellegrini, Alexandra, sí, que ha estudiado la formación de una clase media campesina, por ejemplo.
sea, no es que es solamente urbano. En sectores rurales están surgiendo campesinos de ingresos medios. Una especie de clase medianización de las distintas clases sociales. Una cosa así yo vería. Aquí también tenemos trabajadores obreros, tenemos trabajadores de la construcción, trabajadores petroleros, trabajadores mineros. Si alguien conoce Guanuni en Bolivia, es una mina, y cuando uno lea las minas bolivianas, el clásico, está la clásica imagen del minero pobre, con las costillas visibles, extrayendo el mineral. Las minas del Estado, antes minas privadas. Pues ahora no es difícil encontrar un minero, trabajador minero, que gane incluso más que el presidente. No es raro encontrar. Entonces, este sector de ingreso medio tiene una composición pluriclasista, pertenece a distintos oficios, tiene distintos capitales o cultural o económico de mejora de sus ingresos. Y entonces eso está significando una reorganización de las formas de adhesión y de las formas de agregación colectiva de las personas. Y también una modificación de las propias organizaciones sociales, del propio movimiento obrero, del propio movimiento campesino. Este se me hace a mí un dato muy importante que hay que retener en la cabeza para entender cómo se está reorganizando la estructura social boliviana. Ahora es la última parte que quería compartir con ustedes, es una revisión rápida de las estructuras de acción colectiva. Entre el año 50 y 80 tenemos dos grandes estructuras de acción colectiva. El movimiento obrero, Central Obrera Boliviana, Federación de Mineros, Federación de Fabriles, y el segundo gran actor colectivo boliviano, el movimiento campesino, que como vimos era mayoritario entre el año 50, no solamente porcentual, sino también numéricamente era mayoritario hasta los años 80, hasta los años 70. Voy a describir las características de cada uno de esos dos movimientos, de estas dos formas de acción colectiva. La forma sindicato que ha sido estudiada también por investigadores ingleses en torno a la Central Obrera Boliviana, en torno a la Revolución del 52, en torno a la lucha contra las dictaduras, en torno a la conquista de la democracia, tenía una cualidad interna que yo le he denominado el del obrero de oficio. ¿Cuál es la cualidad de ese obrero de oficio? La primera, que está concentrada en ciudadelas, en ciudades obreras. Un centro minero es una ciudad obrera. Si conocen La Paz, los lugares donde hubo la insurrección del año 52, Villa Victoria, Mula y Pata, son ciudadelas obreras, donde se concentra el obrero, la familia del obrero, los hijos del obrero, donde la mamá o la esposa del obrero se encuentra en el mercado, se encuentra en el colegio con la esposa de otro obrero, y entonces hay una cultura obrera agregada. Hay una cultura obrera agregada territorializada. La segunda característica del obrero de oficio es la ciudadanía sindical. ¿Qué es esta idea de ciudadanía sindical? Tengo derechos si tengo sindicato. Soy alguien si estoy en un sindicato. Puedo reclamar mi derecho a la salud si tengo mi sindicato, y es mi sindicato quien pelea por la salud. Si quiero educación para mi hijo, me organizo, soy en el sindicato y es el sindicato que pelea por un colegio para mi hijo. Si quiero abastecimiento de pulpería, es el sindicato el que me da ese abastecimiento. Interpelo al gobierno, estoy descontento, no lo hago como ciudadano aislado, individuado, sino lo hago como sindicato. Soy alguien ante el Estado si tengo un sindicato. Me reciben en audiencia los ministros si tengo un sindicato. Adquiero un nuevo derecho si estoy en el sindicato. Si estoy fuera del sindicato, no existo socialmente, aunque estoy ahí físicamente.
si estoy en el sindicato, soy un sujeto de derecho, de reconocimiento y de valoración. A eso le he llamado la ciudadanía sindical. Soy una persona sujeto de derechos y autoconsciente de la obtención de mis derechos si lo hago en forma de sindicato laboral. La tercera característica técnica del obrero de oficio, este es el obrero insurrecto del 52 y el obrero que se enfrenta a las dictaduras, es en la transmisión de saberes productivos. ¿Qué significa? Cuando se forma una cuadrilla laboral, hay jerarquías. Uno tiene más mando, más precisión, y están los aprendices. El obrero de oficio es en el que el conocimiento de la máquina para perforar la roca o de la máquina para perforar el cuero lo tiene el jefe de punta, lo tiene un obrero mayor. Y él es el que hereda gradualmente a sus ayudantes el saber del oficio. Y entonces, pasado un tiempo, el ayudante, que entra muy joven, se convertirá en maestro, como en la clásica descripción de los artesanos del siglo XIX, porque es el obrero el que tiene los conocimientos productivos. No es la empresa, es el obrero. Y entonces, ¿eso qué permite? Que si en mi cuadrilla somos 10 o 20, cuando yo soy del sindicato y digo, vamos al sindicato, voy yo, pero va toda mi cuadrilla. Entonces, la clásica disciplina sindical de la que hablan los antiguos partidos de izquierda, trotskistas y marxistas en Bolivia, era un tema de conciencia, pero también era un tema material. ¿Por qué? Porque hay una disciplina productiva, hay una jerarquía productiva. El acceso al conocimiento radica en la obediencia al jefe de cuadrilla. He de poder subir de salario y mejorar mi ingreso si recupero el saber del jefe de cuadrilla. Y entonces hay una disciplina técnica, y una disciplina técnica corresponde a una disciplina organizativa. Por eso, en tiempos neoliberales, la clave ha radicado en romper esta disciplina. No solamente despedir trabajadores y maltratarlos, sino quebrar la forma de transmisión de conocimientos. Parte de las reformas neoliberales radica en esto, en modificar el sistema técnico de la producción. Pues mientras no sucede eso, hay una transmisión controlada por los mismos trabajadores de los saberes productivos y por lo tanto de los ascensos sociales al interior de la empresa, al interior de la clase. Y eso permite dar un elemento a la cohesión colectiva. No solamente que nos juntamos 3.000 en una fábrica, no solamente que los 3.000 tenemos los hijos en el mismo colegio y nuestras esposas van al mismo mercado, sino que también internamente yo tengo el mando del saber productivo, como obrero. No lo tiene la empresa, no lo tiene la máquina, sino el obrero. La suma de eso da al obrero virtuoso de las insurrecciones. Por supuesto, una narrativa de larga duración. Comienzas tu trabajo como ayudante, pasan 2 años, subes como palero, pasan 3 años, subes como cargador, pasas 4 años como el que repara, pasan 2 años como el que pone la dinamita y pasan 12 años y eres el perforista. Entonces, el sistema productivo también tiene una mirada de largo aliento. ¿Por qué lo coloco esto? Porque hoy tenemos una narrativa fragmentada. Hoy estoy aquí, mañana estoy allá, pasado estoy allá. Un obrero nómada, le voy a llamar después, frente a una narrativa fundada en una mirada de larga duración de las cosas. Por supuesto, la militancia política, la presencia de partidos de izquierda, de marxistas, socialistas en los años muy tempranos, principios del siglo XX, ha ayudado también a la construcción de el imaginario, pero el discurso no construye una clase.
hay condiciones materiales, productivas y técnicas sobre las cuales el discurso puede tener eficiencia. Me estoy peleando aquí con la lógica performativa de la política, que bastará solamente un tipo de discurso muy preciso para construir sujeto. No, evidentemente los discursos construyen sujetos, pero lo construyen sobre base de condiciones de posibilidad objetiva y material. Sin estas condiciones el discurso no hace nada, es un discurso nada más. Adquiere performatividad del discurso sobre la capacidad de gatillar potencialidades objetivas, disponibilidades técnicas, asociativas. Entonces el discurso se monta y articula una potencia, pero el discurso no inventa la potencia. Es decir, no hay obreros revolucionarios si están los trotskistas en una fábrica. No es cierto. No es cierto. O los comunistas, o quien quiera. O los socialistas. Hay acción política más contundente sobre una sumatoria de varias condiciones, incluida, por supuesto, la construcción del discurso, la capacidad organizativa interna, la politización. Pero esta no es suficiente si no está acompañada de otros elementos objetivos que agregan, que consolidan, que empoderan a las personas, a los sectores populares. Es decir, la diferencia entre la clase obrera de hoy y de antes no es que antes eran politizados por la izquierda y hoy no son politizados, no es cierto. Hubo un conjunto de condiciones de asociatividad, de agregación, de clase, técnica. Este es un tema técnico, técnico productivo. Este es un tema territorial, es un tema demográfico, que permiten que se vayan articulando posibilidades de acción colectiva más radical o menos radical. Y por supuesto la cultura del sacrificio heroico, ¿no? que fue muy propio de la clase obrera boliviana. El minero que muere por su patria, el minero que se sacrifica y que entrega su vida en el socavón para dar de alimento al boliviano y que construye toda una narrativa heroica de la clase. Una narrativa de sacrificio, de resistencia y de heroicidad, y que por supuesto eso permite cohesionar, amalgamar estos elementos dispersos y dar lugar a un tipo de acción colectiva de condición obrera en Bolivia. Estoy haciendo una relectura del movimiento obrero boliviano. Sí, me estoy peleando con el señor Lora, que cree que la clase es cuántos textos has escrito y cuántas veces has dicho comunismo para decir que eres comunista. Me estoy peleando con esa mirada más conocida del movimiento obrero. Es una suma de otras cosas, incluida por supuesto la militancia, pero no exclusivamente la militancia. La segunda forma de acción colectiva es la que le denominamos la forma comunidad. Forma sindicato, forma comunidad. ¿Cuál es la cualidad de la forma comunidad? En primer lugar colocaría esto. La comunidad como microestado. Cuando uno revisa la historia de la llegada de los españoles, cuando estudian las comunidades agrarias, con lo primero que se encuentra en ellos es con el ayllu, es decir, con la comunidad, con una estructura de parentesco ampliado, localizada territorialmente, que funciona como un microestado. Distribución de tierras interna, gestión del agua, gestión de los cargos. Evidentemente hay un estado, el estado inca, y luego el estado español, que aparece como el propietario formal de la tierra y que dispone de un pedazo de tierra para que sea trabajada por las comunidades en favor de ellos. Pero el sujeto de prestación no es una persona, es una comunidad. ¿A quién se le obliga? Bueno, usted tiene que ir a trabajar a las minas de Potosí. Es a la comunidad, no es a la señora. La comunidad distribuirá internamente qué porcentaje de sus jóvenes irán a la mina, qué porcentaje de sus jóvenes irán a trabajar la tierra.
Los españoles, heredando del Incario, y seguramente de antes, se vinculan frente a las comunidades, al productor agrario, en términos de comunidad. Porque la comunidad tiene una lógica de microestado, de autoridad local y de sistema local, de gestión de recursos y de gestión de la política. Local, no general. Esto, independientemente de la colonia, independientemente de la reforma agraria, independientemente de la distribución de las tierras que se da el 52, ha de mantenerse. Hasta el día de hoy. Tienes el título de reforma agraria de tu tierra, pero si no la produces y no cumples los cargos de autoridad dentro de la comunidad, y si no cumples los trabajos colectivos de la comunidad, aunque tengas tu título del Estado, ese título no vale. Es un elemento de reconocimiento formal estatal, pero no es un reconocimiento de validación local real. El Estado es el que funciona como el núcleo, pero la comunidad funciona como el núcleo de autoridad, de tenencia, de distribución y de gestión de la fuerza de trabajo. Pero ya estoy arriba. Entonces la forma comunidad tiene a la comunidad local como su núcleo, no al individuo, sino como su núcleo, a la comunidad como forma de reconocimiento ante el Estado, he de tramitar una escuela, he de tramitar un camino, he de tramitar una sede social como comunidad, no como persona de apellido García, sino como miembro de la comunidad y de un ayllu, de una región. Con una particularidad: comunidad, 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 comunidad. ¿Cómo se articulan? Está arriba. Es el Estado el que articula. Y esto es lo que va a dar lugar al clásico clientelismo estudiado en los años 50 y 60, donde es el Estado revolucionario del MNR el que construye relaciones de fidelidad y de adhesión política y de articulación de lo campesino desde arriba, donde un hacendado puede convertirse en líder de la Confederación Campesina, como lo fue Nuflo Chávez, por ejemplo, que nada tenía que ver con las comunidades andinas, pero que fue su dirigente, porque se construye desde arriba a abajo la articulación. Entre el 80 y el 2000 hay una modificación del comportamiento colectivo. Pasamos del obrero masa, el obrero de oficio, al obrero nómada, y pasamos a una ciudadanización individuada. Pase, por favor. ¿Qué es el obrero nómada? Sin sindicato, con fragmentación, ya no vive en una zona. Un obrero vive allá, el otro obrero vive allá, el otro obrero vive allá. Ya no hay ciudadelas obreras, ya no hay barrios obreros. Se mixturan los barrios, se desconcentran los barrios. Y allá donde había, siglo XX, Catavi, Huanún y Colquiri, se los bota de las minas para desconcentrar y de reorganizar la producción laboral. Transmisión de los saberes ya no es vía obrero al obrero, es la empresa te mete a un cuarto, te da, te enseña y te metas a usar la máquina. ¿Quién transmitió el saber? La empresa, ya no es el obrero de oficio. Una nueva generación y gradualmente una presencia de mujeres. Hay una feminización de la clase obrera que no lo quieren reconocer los obreros, pero que es una realidad objetiva, y que eso modifica también los comportamientos, modifica los horarios, modifica los discursos, modifica los lenguajes, porque no puedes hacer una reunión a las 8 de la noche. ¿Quién va a quedarse con el hijo? Como tenemos una estructura muy patriarcal y machista, el padre no va a querer quedarse con el hijo, si le quiere la mujer. Entonces, o ya no va al sindicato o no va a la asamblea. Y si hay cada vez más mujeres, entonces se modifican los horarios. En vez de hacer asamblea a mediodía o en la noche, hay que hacerlo en la mañana. Y los lenguajes son distintos. Hay una modificación de la composición de la clase obrera boliviana actual. Y por supuesto una narrativa fragmentada. Soy estudiante de la universidad y soy obrero. Soy obrero y soy taxista. Si me va bien en el taxi, me salgo de la fábrica y me voy como taxista.
Si tengo una oportunidad de irme a traer contrabando, dejo a la fábrica y me vuelvo contrabandista, o regreso otra vez a la fábrica temporalmente. Ya no hay la narrativa a largo plazo del ascenso, sino el de la oportunidad. Si aquí me pagan mejor, me voy ahí. Si allí me pagan mejor, me voy ahí. Se derrumba la narrativa homogénea de la clase obrera. Pase, por favor. Y por supuesto, el neoliberalismo introduce una nueva relación entre Estado y sociedad. Antes era el Estado el que negociaba con el sindicato, ahora ya no es el sindicato. Se parte al sindicato, se lo desconoce al sindicato como el lugar de la cohesión de intereses colectivos. Desde ahora el Estado se va a vibrar contigo a través de los partidos. ¿Quieres algo? Pues ve a tu partido, que tu partido gane y en fin, venme a pedir algo. Me organizo como sindicato, lo aíslo, lo debilito, lo reprimo, lo exilio, pero no me vinculo con el sindicato. Me vinculo con las personas. Y bueno, eso ha pasado en el mundo entero. En el caso de Bolivia hay mucha gente pobre. ¿Quién se va a vincular con los pobres? Ya no es el Estado, sino las ONGs. Las ONGs se ocupan de los pobres, los partidos políticos de los ciudadanos y de las reivindicaciones. No hay clases sociales, no hay sociedad, solo hay emprendedores. Todos son emprendedores. Ya no se habla de clase obrera, no se habla de clase campesina, sino de emprendedores. Es un nuevo discurso, es un nuevo lenguaje que viene con los nuevos tiempos, donde el Estado ya no reconoce al sindicato como interlocutor y donde estos pierden mucha fuerza. Hay 4 nuevas formas de acción colectiva que las he colocado de esa manera. En los últimos 18 años, 19. La forma multitud, la forma comunidad, la forma vecinal y las nuevas clases medias. La forma multitud no es la de Tony Negri, la multitud de esa nube que está encima del mundo y que no se sabe quién es. La forma multitud la podemos llamar también la forma plebeya. Es una forma de articulación contingente en torno a temáticas, no a centros laborales, de distintas colectividades territoriales. Una composición policlasista y con liderazgos flexibles. El ejemplo es la Guerra del Agua o la sublevación del 2003 en La Paz, cuando se fue el presidente Sánchez Lozano. Es una articulación de personas en torno a un tema: nacionalizar el gas, recuperar el agua. Se agrupan ahí estudiantes de la universidad, campesinos, se agrupan vendedores del mercado, concurren en pequeños grupos, pero ninguno con la cabeza, ninguno con el mandato a ser la vanguardia. Si por ahora el sector de profesionales es el que trabajó de mejor manera el discurso y explica mejor el tema, pues adelante, tú dirige. Pero si el día de mañana hay que hacer un bloqueo de caminos y los que son más hábiles son los productores campesinos, pues les toca ahora a ellos. Entonces es un liderazgo flexible y cambiante. La composición es policlasista, es plebeya. En el mundo, en la acción plebeya, cuando uno recupera las lecturas de los años 800, no es la clase obrera ni la clase campesina, es la mixtura de personas pertenecientes a distintos oficios, pero que se agrupan en torno a temáticas y se desagregan una vez de que la temática ha sido conquistada. A eso le llamo la forma multitud. Y creo que esta es una forma creciente de agregación en las sociedades modernas. No es un regreso al siglo XIX, sino más bien es una especie de adelanto del siglo XXI. Cuando uno vea los chalecos amarillos en Francia, para mí fácilmente lo identifico con la forma multitud, con la forma plebeya de asociatividad, que incluye a clases medias. En Cochabamba, cuando hubo la Guerra del Agua, habían jóvenes de las universidades privadas que repartían a los campesinos barbijos con vinagre para aguantar los gases. Se mixturaban gente de clase media, clase media alta, profesionales, campesinos, obreros, comerciantes, se mixturaban y se asociaban, muchos, luego poquitos, luego otra vez muchos, de una manera muy, muy fluida.
Esta es una característica hoy de la sociedad boliviana, la forma multitud. Siguiente. La forma comunidad es la antigua forma agraria de la comunidad y familia agraria, con una diferencia a la del año 50, con dos: conversión del capital asociativo en capital electoral. Estoy usando una categoría bordiana del profesor francés Bourdieu, que es, pero a mi modo, la asociatividad es un trabajo, es un esfuerzo, una forma de disciplinación interna. Pues eso, el momento en que los campesinos convierten su disciplina interna en voto orgánico, se vuelven gobierno. Porque tú tienes que el 40% de la noche a la mañana vota por un candidato. No lo habían hecho nunca. No lo habían hecho nunca. Lo novedoso es esto. Un momento, habrá que estudiar por qué las estructuras campesinas, los gremios campesinos diversos, que todavía siguen siendo una parte importante de la población, deciden de manera asociativa, corporativa, convertir su voto o su número, su agregación territorial, en voto por un partido político. Esto es lo nuevo. La segunda cosa nueva es que presentan un proyecto universal. Es un momento en que los campesinos no se movilizan por mejores precios a los productos, se movilizan por recuperar el gas, o se movilizan para que haya un indio, un indígena como presidente. Entonces es un momento de proyección estatal, es un momento de universalidad y por lo tanto de autoorganización por sí mismos. Esto es lo novedoso. Estas dos cosas, esto ya había, y esto es como lo novedoso. Pasemos rápidamente. La forma vecinal es el estudio de las estructuras de ciudadanos, de personas de ciudad que se articulan territorialmente en torno a servicios básicos, localmente, pero con una gran capacidad de movilización. Es lo que pasó en la ciudad del Alto del año 2003. Los vecinos se vuelven el sujeto. Antes siempre dispersos o por atrás sin identidad de obreros. El año 2003 y hasta el día de hoy como sujeto visible. Los vecinos son un sujeto político, un sujeto colectivo, un movimiento social. Y cuando uno hace un mapa de la sociedad boliviana, si quiere saber qué fuerzas son decisorias o no de la estabilidad de un régimen político, tiene que incorporar obligatoriamente a la forma vecinal de unas 2 o 3 ciudades. Siguiente. La suma de la multitud, la comunidad más lo vecinal, tienen capacidad de control territorial, capacidad insurreccional y capacidad de proyección político-estatal. ¿Qué es lo que ha sucedido la última vez? Siguiente. ¿Qué está pasando en Bolivia? Me atrevo a decir, y lo vamos a ver en los debates políticos estos meses, se ha conformado un trípode discursivo que se presenta como una especie de horizonte de época. Cualquier debate político que se va a dar estos 8 meses de elecciones va a girar en torno a estos 3 trípodes. Es decir, ahorita no hay nada más allá. La sociedad no ha creado, la inteligencia no ha hecho emerger otros temas de debate. Todo va a girar en plurinacionalidad. ¿Qué es plurinacionalidad? Mayor o menor participación de indígenas en el poder, mayor o menores derechos de indígenas. A eso le damos la plurinacionalidad. Es un sentido común hoy. Nación estatal, naciones culturales. Indianización del Estado y conversión de la indianitud en nuevo mestizaje. Todo mestizaje es una forma de dominio cultural, identitario, que se hace pasar como extinción de las diferencias identitarias, pues tiene una carga.
pues el nuevo mestizaje tiene la carga de livianitud. Es un tema que se puede debatir. Pero en todo caso, este es un eje de discusión. El segundo eje es desconcentración del poder. Llamaban autonomía, otros están proponiendo federalismo. ¿Cómo se desconcentra territorialmente el poder? Que era una de las viejas fracturas que arrastramos desde el siglo XIX, de esta pelea siempre entre el centro y las regiones, y que ha llevado a muchos levantamientos en la historia boliviana. Y el tercer eje es la economía plural, es decir, un papel dirigente del Estado en la economía. Entonces, todo el debate político hasta hoy, y les garantizo hasta octubre, va a radicar en que unos son más plurinacionales que otros, unos son más plurales o más privado, pero con el Estado ahí, o más Estado con el privado ahí, y más descentralización o menos descentralización. Este es el trípode del debate político y del horizonte político de la sociedad boliviana. De izquierdas y de derechas, y de centro. No hay otro lugar donde escapar en el debate. Rápidamente, algunas diferencias entre el 52 y la actual época. Similitudes: en ambos hay actores colectivos, en ambos hay ciudadanía sindical, en ambos hay corporativismo democrático, utilizando el concepto de Carl Schmitter sobre corporativismo democrático, y en ambos hay un papel de las nacionalizaciones como elemento de la construcción del modelo económico. Aquí hay similitudes respecto a el año 52. Las diferencias: el liderazgo indígena actual frente al liderazgo letrado clase mediero de los años 50, gobierno de movimientos sociales frente a un gobierno de partido político único, indianización del Estado, ese es el elemento clave. La indianitud como un elemento clave no solamente del ornamento, de la legalidad, sino de los derechos y de la narrativa y de los héroes del Estado actual. La plurinacionalidad, naciones indígenas, nación estatal y Estado autonómico. Esos son elementos que lo diferencian de lo que pasó en el año 52. Heterogeneidad social, son urbanas y rurales, origen plebeyo, flexibilidad asociativa. Me quedo con lo siguiente, lo último de la sociedad boliviana con estos sectores medios. La hipótesis que estamos manejando es: hay una emergencia de clases medias de origen popular. Y eso está desplazando y está disputando recursos, oportunidades a la antigua clase media tradicional. Y eso está generando un conflicto político. Lo interesante es que esta emergencia de las nuevas clases medias es de tal magnitud que las nuevas clases medias de origen popular, con recursos para gastar, con expectativas de ingreso a las universidades, de vivir en un mejor lugar, de ir a los colegios, a las universidades, a los shoppings donde van las antiguas clases medias, es más grande esta clase media emergente que la clase media tradicional. Eso está llevando a una actitud defensiva de las clases medias tradicionales y a un regreso al lenguaje racista de exclusión y de distanciamiento y de conservadurismo. Todo ascenso social y toda igualación social genera una reacción, porque lo que hace es devaluar tus capitales. Si somos 10 en un cuarto para leer todos estos libros y luego vienen 100 en este cuarto, tengo menos opciones de acceder a tantos libros, y por lo tanto voy a buscar distanciarme y voy a buscar demarcar mis privilegios mediante o acciones de superación o acciones defensivas. Entonces, devaluarte por tu origen social, por tu color de piel, por tu apellido, por tus gustos, por tu estética, y voy a buscar atrincherarme en las cuestiones más conservadores, que es un poco lo que ha sucedido en Brasil. Me inclino a pensar que algo así ha sucedido en Brasil. Todo proceso de igualación genera un proceso de reacción, de rechazo, porque se devalúa lo que tú tenías como clase media. Tienes que compartirlo con más. Algo así está pasando en Bolivia, con la diferencia de que la gente que está subiendo de lo popular a las clases medias es más grande que las antiguas clases medias. Entonces eso modifica. Y la tercera cosa, que ambos, las clases medias tradicionales y las clases medias emergentes, no se les ha cerrado
el techo de ascenso. Como la economía sigue creciendo, hay oportunidades para seguir yendo hacia arriba. Y entonces eso debilita posiciones muy conservadoras o muy de derecha. Cosa que en el caso de Argentina y en Brasil, al estancarse las posibilidades de ascenso social, pudo influir también en las ascendentes que sintieron miedo de no poder seguir ascendiendo y se atrincheraron en posiciones conservadoras. Son un conjunto de hipótesis que quería compartir con más detalle, pero que las dejo ahí para el debate. Muchas gracias.